de la bondad de Dios. Amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad, y te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, y con mi ser, con cada gesto, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada gesto, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Vamos, iglesia, a cantarlo con todo tu corazón. Díselo a él. En mi vida, en mi vida ha sido, en mi vida ha sido tan, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada gesto, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Y siempre compartir, ¿no? Yo creo que todos andamos bien así abrigaditos, como pollitos, porque ya bajaron las temperaturas. Y bueno, eso que no sea un impedimento para aprender de Dios, amén. Yo quiero que le diga al que está al lado suyo: Dios tiene el control. Dios tiene el control. Muchas veces es difícil verlo, ¿no? Porque nosotros humanamente siempre somos un poquito acelerados, queremos para allá las cosas, y a veces nuestra mente nos empieza a fallar en el sentido de que empezamos a dudar, ¿no? Cuando las cosas se nos ponen difíciles, empezamos a dudar. Y yo justamente quiero hablar acerca de
bueno, el tema es: Dios siempre está obrando. Siempre está obrando, aunque no lo podamos ver, como dice aquella alabanza, ¿la recuerdan? ¿Sí? Entonces, es fácil dar gracias a Dios cuando nos encontramos una vida equilibrada, una vida bendecida, una vida que nuestra familia todo va marchando bien, que nuestras finanzas van de viento en popa, que tenemos un trabajo que nos encanta, que disfrutamos mucho, que nuestra salud está bien, que no hay enfermedades. Es fácil dar gracias a Dios cuando estamos en esas situaciones. Por ejemplo, hace un par de años nosotros teníamos un amigo que en su trabajo rifaron un coche y se lo ganó. Y él decía: ay, gracias Dios, gracias por esa bendición que has permitido que venga a mi vida. Pero lo realmente difícil es encontrarnos en situaciones que son de alguna manera incómodas y que nos hacen sentir un poquito desequilibrados emocionalmente. Y hablo de esas situaciones en las que quizá no ha sido resultado de una mala decisión nuestra, sino que simple y sencillamente sucedió, ¿ya? Y usted me dirá: ¿cómo qué cosas? Como aquellas enfermedades que quizá no esperamos. Una enfermedad que puede ser un cáncer, que es una de las cosas que usted no ve venir, pero que de pronto llega. Una enfermedad que le dicen: mire, tiene diagnóstico de hipertensión, yo qué sé, insuficiencia renal, diabetes, cualquier otra enfermedad que sea difícil. Y usted dice: ¿pero por qué? Yo recuerdo que en nuestra vida como familia nosotros tenemos como esa tendencia, ¿no?, a que haya bastante cáncer, pareciera. Y yo recuerdo que una ocasión estábamos hablando de por qué estábamos pasando esa situación. Y siempre decíamos: Dios está en el control, pero difícilmente es entenderlo. Y quizá tal vez usted puede decir: no, yo ahora mismo estoy bien, yo solamente vengo acá por obediencia, por agradecimiento. Pero tal vez usted pueda decir: ¿por qué estoy pasando esto? O tal vez no usted directamente, tal vez sea un familiar, tal vez sea un amigo o alguien de su entorno social en el que usted se mueve diariamente. Y alguien le puede decir: pero ¿y tú que eres cristiano, por qué crees que me está pasando esto a mí? Y a veces nos encontramos con un bache, ¿no? Porque nosotros humanamente decimos: es que yo también entiendo el dolor que estás atravesando, entiendo la angustia que estás ahora mismo sintiendo. Y nos quedamos con respuestas cortas a veces. Yo recuerdo que una vez cuando nos enteramos de que mi madre tenía cáncer, alguien dijo: ¿quién de esta familia pecó? No sé si les ha pasado, ¿no? Porque a veces tendemos a decir, y de hecho esto es bíblico, ¿no? Lo conocemos: cuando había pecado también había juicio, y cuando la paga del pecado es muerte, que tal cual así lo menciona la Biblia, ¿no? Pero el pecado trae como consecuencia el sufrimiento, y eso estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Pero esto no quiere decir que el sufrimiento es consecuencia del pecado. Y a veces cometemos el pequeño, porque es una línea tan delgadita entre una cosa y la otra, y cometemos el error de decir: pero es que ¿quién habrá pecado en esta familia o esta persona para que semejante enfermedad llegue a su vida? ¿No? Y eso, si lo vemos desde el lado espiritual, muchas veces también ahora en día sabemos que hay mucha contaminación en nuestra alimentación, que nuestro cuerpo a veces tiene demasiado químico y no está hecho para eso, los azúcares, los alimentos ultraprocesados, etcétera. Pero si lo vemos desde el punto meramente bíblico, en la Biblia en aquel entonces, como decíamos, cuando había pecado, Dios mandaba juicio hacia esa persona, hacia ese pueblo. Pero, como vuelvo y repito,
hoy en día sabemos que esto no quiere decir que el sufrimiento también es por un pecado. Y esto lo vamos a ver y quiero que me acompañe a Juan 9. Porque acá Jesús nos dice, Juan capítulo 9 dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Y ese es un claro ejemplo que muchas veces usted podrá decir, pero ¿qué pasó ahí? ¿Era una maldición? ¿O qué fue lo que sucedió? Pero acá Jesús responde, porque para los discípulos era como igual pecado, igual juicio, igual una enfermedad o cualquier otra cosa. Pero en este caso Jesús respondió de una respuesta distinta. Dice, no es que pecaran sus padres, sí, ni tampoco este ha pecado, sino para que la obra de Dios se manifieste. Entonces, iglesia, todos nosotros estamos expuestos a pasar de alguna manera sufrimientos, de diferente manera. Usted a lo largo de la vida habrá experimentado diferente tipo de sufrimiento, ya sea propio o por haber visto a una persona, a un ser amado que estaba pasando o atravesando una situación que usted decía, es que es dolorosa verla así. Y cuando los cristianos enfrentamos el sufrimiento, debemos de llevar consigo la esperanza de que Dios se glorificará. Y esa es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano. Porque en el mundo todos estamos expuestos a pasar diferentes situaciones. Cualquier persona. A veces sentimos como esa empatía, ¿no? Es que ¿por qué? O que quisiéramos ayudar y sanar si nosotros tuviera el poder y decir ya no sufras más. Pero a veces pasan esos sucesos. Pero Dios siempre tiene un propósito y por eso es el tema que nosotros queremos que yo quiero hablarles en esta mañana, y es: Dios siempre está obrando. Ustedes se recordarán de la vida de José, que yo creo que siempre yo menciono y hablo, y es que José pasó por un proceso difícil. La historia ya la conocemos, pero en Génesis 50, capítulo 20, dice: vosotros pensasteis mal contra mí, refiriéndose a sus hermanos, ¿no? Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida al pueblo. Es decir, Dios estaba obrando en el proceso. No era, en algún momento pudieron haber dicho, pero es que ¿qué hizo José? O sea, quizá era un poquito cae mal, ¿no? Egoísta, para que sus hermanos le tuvieran envidia y despertara eso. O era, como decimos, el que siempre anda ahí de yoyo con su padre, y por eso es que sus hermanos le empezaron a sentir celos contra él. No fue así, porque realmente en todo el proceso Dios ya estaba teniendo un plan. Y usted dirá, entonces, ¿cuál es el plan que Dios está trazando en mi vida? Yo les puedo contar cuál es el plan que yo veo a diario en mi vida, pero ¿cuál es el plan que usted puede ver que Dios está obrando en su vida? ¿Cuáles son esos procesos que está atravesando y que consigo traen una enseñanza y que traen una esperanza y una motivación a seguir fiel, a seguir creyendo en Él? Y es ahí la importancia de saber discernir la voz de Dios. Porque muchas veces el mundo, como decíamos el viernes pasado, nos va a tener como un basurero público. Va a empezar a tirar cositas. Es que tú eres así, es que tú haces esto, es que tú vienes y lo otro. Pero debemos de contrarrestarlo con lo que la palabra de Dios dice acerca de nosotros. Entonces, volviendo a lo que estábamos, ¿cuál es ese proceso que usted está atravesando y que quizás hace cuestionar por qué estoy pasando esto? ¿Por qué me está pasando a mí? Y yo estaba buscando
Bueno, nosotros somos testigos de Jesús aquí en la tierra, ¿cierto? Es decir, llevamos sus nuevas, su evangelio, predicamos y en la palabra testigo tiene un origen griego. La palabra testigo viene del origen mártir. Para todos sabemos que mártir, yo lo busqué tal cual y dice, mártir es una persona que muere hasta el punto de llegar a morir, o sea, que tiene una mega convicción en su corazón o sufre grandes padecimientos por defender su fe. Es decir, que muchos somos testigos, por lo tanto deberíamos de llegar a ser unos mártires si llegásemos a morir, claro, defendiendo nuestra fe. Y porque la fe en medio del sufrimiento siempre va a hablar más de usted y de mí que cuando está todo bien. Como decíamos, es fácil dar gracias a Dios cuando estamos en un excelente empleo, cuando estamos llenos de salud, cuando nuestras finanzas van creciendo más y más, cuando se van aperturando puertas y decimos, Dios, gracias. Y no dudamos que son bendiciones de Él. Pero qué difícil es cuando estamos atravesando procesos. Y eso es lo que yo quiero llegar ahora. Uno, que usted cuestione cuál es el proceso que está atravesando y cuál es lo que Dios está hablando a su vida. Y por eso era la importancia de discernir la voz de Dios. Entonces, volviendo al tema del testigo y el mártir. El primer testigo, el primer mártir cristiano, ustedes recordarán quién fue. Esteban, eso es. Esteban fue el primer mártir. Y en Hechos 7, leámoslo desde el 55 hasta el 60. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos, escuche, es que esto es hermosísimo si usted le presta atención a este texto, porque Esteban estaba en un proceso difícil. Yo creo que los procesos más difíciles que un ser humano puede atravesar. Y dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y echándole fuera de la ciudad, le apedraron, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Quién fue este después? Pablo. Y apedraban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. A mí esta parte, cuando yo la estaba leyendo, a mí me pegó fuerte, porque yo digo, wow, o sea, en medio del sufrimiento estaba siendo expulsado, estaba siendo humillado, estaba siendo golpeado. En aquellos entonces no era como, mire, párese, sálgase de aquí que no lo queremos. No, dice que lo estaban apedrearon. Estoy pronunciando mal la palabra, pero estaba siendo humillado y excluido de todo. Y aún ahí, como él tenía la convicción en Dios y como dice que estaba lleno del Espíritu Santo, fue capaz de ver con ojos espirituales más de su circunstancia, vio la gloria de Dios. Y todavía no solamente eso, fue capaz de pedir por quienes le estaban haciendo daño. Fue capaz por ir y decir, Señor, perdónalos y no les tomen en cuenta este pecado. Y eso solamente pasa cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Porque esa es la diferencia, decíamos al inicio, ¿no? Que cuando un cristiano pasa por un valle de sombras, por un problema, una dificultad, la diferencia la hace que usted y yo ya no estamos solos, que nuestra fe está puesta en Dios. Cuando tal vez alguien puede decir,
el otro día, yo siempre voy a contar cositas, falleció una pareja que yo les mencionaba, que yo la admiraba mucho, porque yo sé que ellos se amaban mucho, tenían un negocio que había crecido muchísimo, tenían unas hijas preciosas, ella hermosa, hermanos, parecía modelo. Entonces a mí me encantaba ver como ese tema familiar, ¿no? Ella tenía como 38 años y de pronto le dicen, tiene cáncer. Y yo digo, wow, él se va a quebrar. Le digo a mi esposo, definitivamente él no va a poder con esto, porque tenían un vínculo muy especial. Y bueno, yo estaba siguiendo la transmisión porque ella era muy querida, y en la iglesia pues decidieron transmitir cuando fue el velorio, y pasa él, y bueno, yo me quebré al verlo llorar. Pero dice, clamamos a Dios porque hiciera el milagro, pero si Dios no lo hizo es porque Él ya tiene el control. Y eso solamente lo podemos. Y dice, yo hoy me siento con dolor, pero hay algo que me está fortaleciendo en mi interior, y reconozco que es el Espíritu Santo quien me está dando esta fuerza. Igual manera, mi amiga, que yo les decía que ella era muy cercana, dando a luz, ella falleció, 34 añitos. Su esposo igual la recontra mega amaba. Mi esposo José y yo amábamos a sus niños. Y de pronto dicen, falleció. Y yo, miren, ese sábado me la pasé llorando. Yo, no puede ser, porque justamente yo un mes antes había estado, yo le digo, Roxy, ¿cuándo vamos a hacer el baby shower? Yo quiero hacerlo antes. Y partió a la presencia de Dios. Yo todavía traía unos dulcitos que solo ella hacía y que ella sabía que a mí me encantaban, porque solo son de allá, de eso, ay, no sé ni cómo se hace, hermano, pero son deliciosos. Y yo traía unos dulcitos que ella me había hecho, y yo le di un abrazo y le digo a mi esposo, si yo hubiese conocido, que la hubiese visto por primera vez, le hubiera abrazado más fuerte y le hubiera dicho tantas cosas. Pero a lo que voy es que el esposo, en medio de ese proceso, dice, no, es que Dios me ha dado fortaleza. Y es ahí justamente cuando yo veo en la vida de Esteban, y yo digo, es que este hombre estaba haciendo de todo lo peor, y aún así puso su mirada en el cielo. Pero eso sí, estaba lleno del Espíritu Santo. Hermano y hermana, ¿está lleno usted del Espíritu Santo? ¿Cómo nos llenamos nosotros del Espíritu Santo? Buscando de su palabra, en oración, en lectura de su palabra, en escucha de su palabra, en esforzándonos diariamente porque todos aquí tenemos defectos. No voy a decir defectos, no, esa palabra se escucha fea, ¿no? Todos tenemos áreas de mejora. Ahí está. Absolutamente todos. Nadie se escapa de eso. Pero que nos esforcemos porque cada día podamos ser transformados por medio de su palabra. En 1 de Pedro 4:12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba. Nuevamente dice prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es decir, no se extrañen que estén pasando por pruebas. Es más, véanlo como algo común, como algo cotidiano. Si no, escuche esto, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Este texto bíblico nos invita a que no nos preocupemos aun cuando estemos en diversas pruebas, porque nuevamente Pedro estaba viendo más allá de la prueba. Pedro estaba diciendo, es que si somos partícipes de los padecimientos de Cristo, tengan por seguro usted y yo que también vamos a ser partícipes de la revelación de su gloria, para que os gocéis con gran alegría. Y esto es una promesa no inmediata, sino que es una promesa a futuro, porque Dios en su palabra
dice que no pasará nada si antes que esto se cumpla. Todo, absolutamente todo. Entonces, ¿por qué es que a veces nos pasan esas cosas? ¿O por qué podemos preguntar por qué a mí? ¿O por qué a esta persona? ¿O por qué a él? Más allá de los que muchos vienen y dicen, es que es pecado. A ver, que eso puede pasar, pero no somos nosotros quienes también, ¿no? O una mala decisión que pueda traer una consecuencia. Y esa consecuencia, pues a veces decimos, Dios, ¿qué pasó aquí? Pero es que a veces no consultamos también a Dios. Pero como decimos, ¿qué pasa con aquellas situaciones que no hicimos nada y aún así llegaron? Entonces, porque Jesús también lo sufrió. No solo nos bautizamos para darle muerte a nuestro viejo hombre cuando lo hacemos, ¿no? Por fe, sino que también nos bautizamos para resurrección con Él. Y esto es otra esperanza que nosotros tenemos, tal como lo decía Pedro, también para en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Una vez yo recuerdo que una hermana contaba y decía que su hijo había fallecido. Y había fallecido, ustedes recordarán que en nuestro país era bastante peligroso, había fallecido bastante cruel con el tema de las maras que estaban allá gobernando y todo eso. Y dice que ella en algún momento le llegó a cuestionar a Dios y decirle, Dios, ¿dónde estabas tú cuando a mi hijo le pasó eso? Dice que ella pasó por muchos meses en ese duelo, entró incluso en una etapa de depresión porque era único hijo el que él tenía. Y dice que en algún momento ella vino y dijo, Dios, muéstrame, porque yo no quiero tener ese resentimiento contigo. Y dice que en esa búsqueda de oración, de ayuno, de empaparse de la palabra, Dios le dijo que Dios estaba en el mismo lugar que cuando Jesús, su hijo, había muerto en la cruz. Y es que Dios va a seguir estando allí. Es decir, que no solamente porque estemos atravesando situaciones de dolor, es que Dios se ha alejado o que Dios no está escuchándonos. Claro está que a veces no le buscamos, pero si estamos haciendo la parte que a nosotros nos corresponde, eso quiere decir que Dios está obrando en medio de la situación. Dios está en control, pero tenemos que acercarnos y ver con ojos espirituales, así como Esteban nos invitaba y fue lleno del Espíritu Santo, y a través de esa llenura del Espíritu Santo él pudo ver lo que estaba sucediendo. ¿Se puede imaginar usted esa escena? Yo no sé si usted alguna vez se ha herido, pero duele, ¿no? O sea, es parte de nuestro cuerpo. Y no digamos que alguien lo esté golpeando una y otra vez y que ese dolor físicamente a usted le causa en su mente frustración, le causa dolor, le causa todo lo peor que pueda haber. Pero él, ¿qué hizo? Dijo, yo veo la gloria de Dios. Es decir, que más allá de la circunstancia, él puso su mirada en Dios. Y ese es el reto que usted y yo estamos teniendo. Porque muchas veces, siempre nosotros oramos y venimos y clamamos a Dios para que la respuesta sea un sí. ¿Cierto? Siempre pedimos, si alguien está enfermito, decimos, Dios, en el nombre de Jesús, sánalo, restáuralo, levántalo. O si alguien está pasando por una situación difícil, decimos, Señor Jesús, restaura su vida, su familia. Pero no siempre es así. No siempre recibimos un sí. Y esto lo podemos ver, un ejemplo en la vida de Jesús. Cuando Jesús estaba a punto de ser crucificado, ¿qué fue la oración que él hizo? Padre, si es posible, solo si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
que la de Él evidentemente era eterna y con un propósito. Propósito por el cual hoy usted y yo estamos aquí. ¿Cuántos miles años después? Miles, muchísimos. Y así fue con Esteban. Si ustedes se fijan, dice cuando estaba haciendo, en el 58, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo se convirtió en el hombre que yo admiro tanto. Y quizá este proceso de haber visto a Esteban sufriendo y aún así mantener su fe, también fue un ejemplo para Pablo, y llevar el evangelio, predicar el evangelio. Y ustedes sabrán también cómo falleció él, porque fueron hombres que tuvieron la convicción de Dios, vieron el propósito de Dios, no vieron algo temporal. Y Jesús mismo lo hizo así también, porque como decíamos, oramos a veces para un sí, pero no siempre recibimos un sí por parte de Dios, porque Jesús mismo en la cruz recibió un no, porque había un propósito que era eterno para nuestras vidas, que hoy lo podemos ver. Además, también, iglesia, ¿por qué pasamos a veces por procesos? Porque Dios es nuestra única respuesta. A veces podemos poner nuestra fe en nuestras herramientas, en nuestras habilidades. Cuando buscamos a veces un trabajo, ¿no? Ponemos como esas habilidades, esos conocimientos que podemos tener, esa experiencia. Pero a veces Dios también quiere que nosotros dependamos de Él y que Él sea nuestra respuesta para absolutamente todo. Es decir, Dios quiere ser su prioridad. Dios quiere estar en su corazón. Dios quiere que usted le conozca en verdad. Y yo quiero que recordemos la vida de Job. Job, nosotros al inicio vemos que era un hombre muy bendecido, pero a mitad del libro, ya cuando ya ha avanzado y que ya ha sido puesto a prueba y que ha sido despojado de su familia, de sus bienes, de sus empleados, criados que le llamaban en aquel entonces, y vemos a un hombre que se queja en algún momento. No maldice a Dios, eso lo tenemos claro, pero vemos a un hombre que se queja y que sí que llega a maldecir el día en que nació, no a Dios, pero sí llega a maldecir el día en que nació, y llega a cuestionarse por qué a él, si era un hombre íntegro, un hombre de familia, un hombre correcto. Y de hecho Dios mismo lo respalda y lo presenta como tal. Y bueno, pasa esto y sus amigos llegan a averiguar si algo malo había hecho. ¿Lo recuerdan? Si algo malo había hecho Job como para merecer todos esos acontecimientos que estaban pasando a su vida. Su mujer incluso le insta a maldecir a Dios y a morirse, pero él le responde: si de Dios sabremos recibir lo bueno, ¿por qué no sabremos recibir también lo malo? Y era lo que les decía, es bonito dar gracias a Dios cuando las cosas van bien, pero es difícil buscar de Dios cuando las cosas a veces van mal. Y en el capítulo, y cuando nosotros vemos que continúa avanzando toda la historia, toda la narración de la vida de Job, y él siempre decía, cuando yo tenga enfrente a Jesús o a Dios, yo le voy a preguntar por qué esto y esto. Y luego en el capítulo, casi creo que ya para finalizar, el 38, el 39, se encuentra con Dios y empieza Dios a mostrar todas las maravillas que él había hecho antes de que incluso Job viviera. Y le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo formé el universo? Cuando yo levanté los montes, cuando yo puse límite al mar, ¿dónde estabas tú? Y cuando Job comprende que su situación era tan pequeñita en comparación al Dios maravilloso que usted y yo tenemos, porque es el mismo Dios, dice al final: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y quizá muchas veces usted y yo estamos así.
de oídas hemos escuchado, hemos estado allí diciendo, ay, sí, yo quiero escuchar, voy a ver este podcast, este video, esto y lo otro, pero conocer de Dios en las pruebas. Y también lo mencionábamos, que la fe habla más cuando estamos en medio de una prueba que cuando estamos en un tiempo de mucha bendición. Entonces, amada iglesia, Dios siempre está obrando. Yo desconozco cuál es la situación en la que usted esté. Tal vez no haya ninguna. Tal vez ya viene de atravesar algunas, ¿no? Y ya viene fortalecido en fe, en convicción que Dios siempre obra. Tal vez está en el proceso de alguna, o tal vez estará más adelante en alguna. Yo no sé si ustedes recordarán, pero el pastor, hoy se me olvidó ahora mismo el nombre, que era de Guatemala, que canta ¿qué? No, el que canta las alabanzas, que falleció de cáncer. Se me ha olvidado ahora mismo el nombre, pero él dice: yo predicaba cosas que después vinieron para mi vida, que fueron aplicadas a su vida. Julio Melgar, eso es. Ya la memoria, ya le da. Pero justamente no sabemos cuál va a ser, ¿ya? Pero lo que sí sabemos es que Dios sigue siendo fiel. Puede ser que a veces las situaciones puedan depender de circunstancias, pero Dios no depende de circunstancias. Dios es Dios. Sigámosle creyendo a Él en oración, sigamos acercándonos a Él y seamos llenos del Espíritu Santo. Cuando usted y yo somos llenos del Espíritu Santo, nosotros somos fortalecidos, y esa es la diferencia que hacemos con el mundo. Así que, iglesia, no se conforme con migajas, vaya por el postre completo, vaya por el banquete completo, busque de Dios. Dios no va a usar a aquella persona porque tenga más conocimiento bíblico, aquella persona que tenga más preparación académica. Dios va a usar a aquel que quiera ser usado. No importa su físico, no importa su condición económica, sino que va a importar y va a tener peso su condición espiritual. ¿Qué tanto quiere de Él? Con mi esposo siempre decimos, las veces nosotros nos hemos dado cuenta que las veces que hemos sido de bendición para alguien, casi nunca estamos ante una plataforma, una cámara o un micrófono, que si Dios lo permite, gloria a Él, pero casi nunca ha pasado así. Recordamos de personas que, les cuento así, ya antes de terminar, hermanos, de alguien que vivía en las calles, literal, estaba en las calles, y nosotros siempre hemos tenido como ese amor de decir, es que a esos es lo que Dios busca, a esos que están ahí destruidos y no saben qué hacer, sin rumbo en su vida. Y recuerdo que mi esposo siempre lo llegaba a invitar, vamos a la iglesia, entra a la iglesia. Y un día le dice, pastor, he venido a la iglesia, y nos gozamos con él porque siempre lo veíamos que en las noches llegaba, ponía su cartoncito ahí, se abrigaba. Yo recuerdo que llegamos a tener una relación tan preciosa, de mucho cariño, que al día que él falleció, él ya no tenía familia, se había alejado porque tenía una enfermedad terminal, que nos la contó también ya en su estado, ya en la etapa final, que claro, el deterioro era bastante evidente. Pero el día que él ya se sentía muy mal y estaba, yo quiero que hablen, y nosotros llegamos y oramos y le dijimos, te amamos en Jesús. Y él dice, gracias porque han mostrado el amor que quizá yo nunca había visto, porque siempre buscaba rechazo, claro, era de la calle, tenía enfermedades altamente contagiosas, y es que cuando nosotros buscamos de Dios, siempre nos va a usar, tal vez con una persona, tal vez no con miles. El cantautor Jesús Adrián Romero, él cuenta que su familia no conocía de Jesús, pero hubo una hermana, de esas hermanas que dicen, vamos a evangelizar, hermano, no importa si hace frío, si hace calor, si hay lluvia, si hay viento. Y de pronto llegó
y tocó a una puerta. Y esa puerta era de la madre del hijo de la madre del Jesús Adrián Romero. Y es ahí donde vinculamos y decimos, es que Dios usa a quienes se dejan usar. Iglesia, que este proceso, que esta temporada nos permita ser llenos del Espíritu Santo, así como Esteban, así como Pablo, así como Pedro, así como todos los que están aquí en la palabra. Solamente busque de Él, busque día y noche, porque Dios a los que le buscan le encuentran, en oración, en obediencia, en palabra. Y aprendamos a discernir la palabra de Dios, aprendamos a escuchar su voz. ¿Qué es lo que Dios quiere de usted? ¿Qué es lo que está buscando de usted? A veces en la madrugada puede pasar que de pronto estamos con eso que no podemos dormir y decimos, algo pasa, hay que orar, algo pasa. Hace muchos años yo recuerdo que estaba como a las 3 de la madrugada recién casada y mi esposo me dice, ¿qué tiene? O sea, yo le digo, es que algo, no sé, me está dando como que tuviera síntomas de ansiedad. Y me dice, no, oremos, tranquila, no pasa nada. Bueno, oramos y yo no estaba tranquila. Yo le digo, como a las 4:30 me llama mi papi y me dice, tuvimos un accidente, se le fueron los frenos él tiene ¿cómo le llaman estos? Uno furgón de esos que son bien grandototes. Y yo le digo, pero está bien. Me dice, sí, pero el material todo se ha perdido. A veces Dios te va a llamar para que tú le busques y protejas a los tuyos o te protejas a ti mismo. Así que, iglesia, póngase sobre sus pies y vamos a orar. Gracias por seguir esta transmisión. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición para tu vida. Ahora queremos invitarte a recibir a Jesús en tu corazón, que invites a Jesús a morar dentro de tu vida repitiendo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si tú has hecho esta oración, la Biblia dice, mas a aquellos a los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Bienvenido a la familia de Dios. Muchas gracias y hasta la próxima.